dado que las condiciones actuales del país no se prestan para cambiar a un estado de distanciamiento social. La academia tiene mucha preocupación por lo que puede ocurrir el 4 de mayo si se llegan a relajar las medidas de aislamiento. Opinamos que no existen al momento los requisitos mínimos para empezar una nueva etapa. Es decir, está claro que el manejo un poco errático que hemos tenido en cuanto a la presentación de los resultados no nos han permitido de ninguna manera realizar una curva epidémica que vaticine que la epidemia o que la pandemia ha sido controlada adecuadamente. No tenemos datos certeros, hay un vaivén de cifras que cambian todos los días, de día a día. Hay una confusión en cuanto a la mezcla en la información de pruebas rápidas con pruebas PCR que no tienen ni el mismo objetivo ni la misma exactitud. Nosotros deberíamos tener claramente establecidos en la actualidad que los pacientes asintomáticos que son portadores y propagadores de la enfermedad, a pesar de que no presenten la fiebre, la tos, el malestar general, etcétera, no están transmitiendo o contagiando la enfermedad a las personas que se encuentran a su alrededor y también eventualmente a las personas o a sus compañeros de trabajo, si es que se corta el aislamiento y se pasa al distanciamiento. Esto es muy importante. Tenemos que saber exactamente cuáles son los casos de portadores y para ello debemos incrementar la capacidad instalada para realizar más pruebas PCR, que son las pruebas que nos dicen quién está enfermo o quién no está enfermo. Las pruebas rápidas sirven para saber si ya pasamos la enfermedad, pero por lo tanto no son comparables la una con la otra. Además, las pruebas rápidas tienen el problema de que su capacidad diagnóstica, o sea, lo que se denomina la sensibilidad de la prueba, como sanos, en un grupo muy importante de la población, y esa sensibilidad debería estar por encima del 90%, pero se están usando pruebas que tienen una sensibilidad de alrededor del 40%, lo que significa que un 60% que se realice esas pruebas puede tener una sensación de falsa seguridad y por lo tanto seguir contagiando a las personas que se encuentran a su alrededor o en su entorno. Entonces, estos son parte de los problemas que hemos venido detectando a lo largo de este tiempo que llevamos en cuarentena y que nos dicen que no estamos preparados para pasar a una siguiente fase. Si se levanta prematuramente la cuarentena, corremos el riesgo de volver a tener brotes y por lo tanto esto va a significar un aumento de requerimientos de los servicios de salud y como sabemos la infraestructura sanitaria de los hospitales en general del país está desbordada y ya prácticamente estamos llegando al punto en donde no vamos a poder atender a los pacientes que requieran su asistencia. Esto es un tema muy, muy complicado y por lo tanto estamos pidiendo la sensibilización de las autoridades y del COE Nacional para que se mantenga el aislamiento. En este sentido es bueno comentar que las experiencias en los países que ya nos llevan la delantera en la pandemia, aquellos países que han suspendido la cuarentena antes de las 12 semanas han tenido un incremento de la mortalidad y una segunda ola. Por lo tanto, no se recomienda en la actualidad suspender la cuarentena y esperamos que ojalá el gobierno nacional pueda tener la apertura del caso para que la opinión que hemos vertido este grupo de académicos, somos 4 rectores, como comento, y miembros de las comunidades científicas y de derechos humanos del país, alertando al gobierno nacional de la necesidad de mantener todavía la cuarentena por lo menos hasta la primera semana de julio. Estimado doctor Ricardo Hidalgo, rector de la Universidad UTE, solamente conocer en dato breve cuál es el nivel de contagios de este virus, por qué se ha vuelto en un azote. Yo sé que se ha tratado mucho a nivel de medios internacionales, pero parecería que todavía
muchos ecuatorianos no conciben la peligrosidad de este virus, que en las calles se ven muchas personas volcadas sin respetar las disposiciones gubernamentales. ¿Cuál es el nivel de contagiosidad de este virus y cuál es el proceso a lo que se tiene temor? Bueno, a ver, usted ha tocado un tema que es fundamental. Este virus tiene una alta contagiosidad y a pesar de que la mortalidad es relativamente baja, se convierte en un peligro porque una persona contaminada puede contagiar a 3 personas de su entorno y estas 3 personas pueden contagiar a 3 más y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la cuarentena? El objetivo de la cuarentena es evitar el colapso de los servicios de salud. Es decir, si no nos contagiamos todos al mismo tiempo, así al final terminemos contagiándonos o para cuando ya pase la fase aguda de esta emergencia, podamos tener a mano una vacuna que nos permita tener una inmunidad y por lo tanto no contagiarnos con la enfermedad, es otro tema. El asunto en la actualidad es que si todos nos contagiamos a la vez, ya sabemos que la capacidad instalada de la red pública de salud es muy limitada. Existe el personal de salud suficiente, que no existe la infraestructura, no tenemos los ventiladores, no tenemos los medicamentos y por lo tanto el riesgo es que esta población contaminada no podemos saber o no tenemos la capacidad para predecir qué pacientes van a evolucionar de peor manera que otros. En la gran mayoría de los casos esto no pasa más allá de una gripe, pero hay un porcentaje no menos importante, que es de alrededor del 20%, que requiere de hospitalización para recibir oxígeno. Y de este 20%, alrededor del 5% termina en las unidades de cuidados intensivos. Y cada paciente más o menos requiere una atención en cuidados intensivos de alrededor de 15 días. Entonces, imagínense que las camas están ocupadas, que no hay posibilidad de incrementar más camas, no tenemos el número suficiente de respiradores. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En Italia tenían que desconectar a los pacientes, digámoslo de alguna manera, más mayorcitos para conectar los respiradores a los individuos más jóvenes. Entonces es un drama para el que no estamos preparados. Y por supuesto hay algo que es fundamental y que usted lo ha comentado ya, y es que la población no ha sido educada. Lastimosamente, la comunicación que hemos tenido por parte del gobierno ha sido bastante floja, por decirlo de una manera suave. Han habido demasiadas contradicciones entre los distintos voceros, no ha sido una información fiable. Realmente la comunicación ha dejado mucho que desear. Importante, y es que para tener una población comprometida y capacitada, falta educación. Es decir, a la gente del pueblo hay que explicarle con términos fáciles para que entienda que tiene que quedarse en casa. Y a mí me dicen, doctor, pero si finalmente vamos a terminar contaminándonos todos, ¿por qué nos tenemos que quedar en casa? Porque al quedarnos en casa, lo que se hace es aplanar la curva, que ustedes deben haber oído insistentemente en estos días. Eso significa que tenemos que evitar que los pacientes lleguen a colapsar los sistemas de salud. Tenemos que disminuir los contagios. De esa forma podremos pasar lo peor de esta pandemia y más adelante, cuando ya la presión sobre los servicios de emergencia, sobre los servicios de hospitalización y los servicios de cuidados intensivos haya disminuido, entonces, bueno, si nos enfermamos, ya sabemos que hay hospitales públicos o privados que tienen la capacidad para atendernos. Caso contrario, vamos a pasar lo que ha pasado en Guayaquil. En Guayaquil hubo unos días de marzo que 500 y 600 diarios por falta de atención.
Y en nuestro país se da la falsa sensación de que ya todo está controlado, pero también es por una información insuficiente que ha dado el Ministerio de Salud. Nos hacen creer que ha disminuido la tasa de contagios porque ya no hay más llamadas al 171, no hay llamadas al ECO 911. Eso no tiene nada que ver con la enfermedad. Es posible que la gente deje de llamar porque ya no confía en esos servicios. De tal manera que, quiero insistir una vez más, es fundamental que guardemos las medidas del caso, que nos cuidemos, que cuidemos a nuestros adultos mayores, porque son la población de más alto riesgo, que evitemos salir innecesariamente a la calle, que a los supermercados, a la farmacia, a la compra que se tiene que hacer salgan los más jóvenes. Evitemos que los niños que estén en contacto con otros niños, lo cual hay que evitar, vayan y se acerquen a los abuelitos o a las personas mayores, porque los niños, curiosamente, pasan prácticamente asintomáticos durante el periodo de enfermedad y pueden convertirse en propagadores para las personas mayores. Estimado doctor, varios puntos fundamentales e importantes y acerca del aplanar la curva. Yo quería preguntarle, en Estados Unidos el día de ayer se reportaron más de 2.200 muertos en menos de 24 horas y la cifra de contagios asciende a 1.012.000 personas. En países como España, en la misma China, hubo casos de rebrote y usted ha hecho mención de que esperamos llegar a la curva, a que se aplane, perdón, la curva. Sin embargo, el rebrote puede surgir, considerando además que, de acuerdo a algunas investigaciones entre la OMS también, se ha mencionado que no hay inmunidad en torno a los que ya se contagiaron. Ya, sobre esto último empiezo. No tenemos una idea clara de si se desarrolla inmunidad o no. Para la gente que no entiende terminología médica, la inmunidad sería la capacidad que adquirimos, que adquiere el cuerpo al tener defensas y por lo tanto ya no estamos en condiciones de riesgo. Eso no sabemos qué es lo que está pasando. Realmente hay datos y hay informes que hablan de un grupo pequeño de personas que después de haber tenido la enfermedad han vuelto a presentar la enfermedad, lo cual de alguna manera nos dice que no hemos desarrollado las defensas suficientes. Eso no está claro. Hay una hipótesis que es interesante y que dice que probablemente la enfermedad no terminó del todo y que el paciente todavía estaba enfermo y que hubo una reagudización de los síntomas. Eso suena bastante bien. Pero no sabemos si es que la inmunidad que adquirimos, o sea, la capacidad de defensa que adquiere nuestro cuerpo después de haber tenido la enfermedad, va a durar todo el tiempo o requerimos de vacunarnos o de refuerzos de vacunas a lo largo del tiempo. Eso todavía desconocemos. Ahora, fíjese, usted hablaba de Estados Unidos. Estamos hablando de una potencia mundial que tiene más de 1 millón de contagiados, más de 55.000 fallecidos y con un número muy preocupante de muertes diarias. ¿Qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? En Estados Unidos no hay un sistema de salud pública. En Estados Unidos la salud es un negocio y por lo tanto si usted no tiene un sistema de seguro o no está asegurado a uno de los grupos de aseguradoras que existen en el país y que son realmente empresas de lucro, usted tiene un servicio público que es muchísimo peor que los servicios públicos que tenemos en el Ecuador. Entonces, la salud pública en Estados Unidos es un desastre. Eso nos deja a nosotros una gran lección. Cuando tenemos este tipo de emergencias sanitarias, no hay, por decirlo de alguna manera, empresas o servicios de salud privados que nos salven. Aquí tendremos que acudir a la salud pública. Y esta es una gran lección que tenemos que aprender. A partir de ahora, tenemos que reforzar el sistema de salud pública del país. No podemos de reducir el presupuesto de la salud, de despedir por un ahorro, entre comillas, muy controvertido, a epidemiólogos y a médicos salubristas. En estos últimos tiempos se ha destruido el sistema de salud pública. Se ha eliminado los sistemas de vigilancia epidemiológica. No contamos con expertos en epidemiología y en salud pública
suficientes dentro del Ministerio de Salud en las distintas zonales. Esto es muy importante. Así que lo que ha ocurrido en Estados Unidos, lo que ha ocurrido en España, lo que ha ocurrido en Italia, que también ha sido un desastre y un drama, nos debe llamar la atención. Y ahora mismo en China hay un rebrote y hay una segunda ciudad en donde se ha declarado la cuarentena. Por lo tanto, hasta que no alcancemos, por decirlo de alguna manera, una tasa de contagios que nos permita pensar que ya ha existido lo que se denomina la inmunidad de rebaño y que habla de que alrededor del 60-80% de la población se ha contagiado, no estaremos seguros. Ahora, ¿en cuánto tiempo se va a alcanzar la inmunidad de rebaño? No lo sabemos. Puede ser 6 meses, un año. Estimado... Incluso tenemos que advertir a la población que cuando volvamos a las actividades normales, entre comillas, es posible que aparezcan pequeños brotes en las universidades, en los colegios, en las escuelas, y que tengamos que cerrar cursos o una institución entera y poner en cuarentena para controlar esos brotes. Estimado doctor, y justamente un estudio de Harvard decía que los periodos de aislamiento y por separado tendrán que sostenerse hasta el 2022. Yo quería preguntarle, a propósito del documento que ustedes presentaron, el ministro de Salud en una entrevista televisiva el día domingo hizo mención a que el 60% de la población ecuatoriana se contagiará hasta junio por COVID-19 y que un porcentaje muy chiquitico, así lo dijo él, del 1% serán los que sufran mortalidad. En torno a esto, ¿hay una respuesta ya del comunicado que ustedes emitieron? Bueno, el comunicado se ha hecho público la noche de ayer y por lo tanto esperamos, ojalá, las autoridades sean permeables para este llamado de atención de la academia, que lo único que pretende es evitar una mayor desgracia a la comunidad. El señor ministro, y esto ya me han hecho esta pregunta en varias ocasiones en las entrevistas que me han realizado a lo largo de estos días. El señor ministro cometió un error, o cometió 2 errores en realidad. Lo que confundió fue el concepto de inmunidad de rebaño, que se viene utilizando en epidemiología desde hace muchos años, y que dice que una epidemia estará controlada cuando alrededor del 60% de la población, o quizá un poco más, haya sido contagiada. No sabemos el tiempo para alcanzar la inmunidad de rebaño. Y por lo tanto, él confundió en el plazo de 120 días, mejor dicho que el 60% habremos sido contagiados con la enfermedad. Entonces ya me entiende que hubo una distorsión del concepto. No es que en 3 meses el 60% se va a contagiar. No sabemos cuándo alcanzaremos la cifra mágica del 60% para que la pandemia esta deje de ser un problema de salud pública. Por otra parte, él dijo que un porcentaje chiquitico va a morir. A ver, él confundió la tasa de mortalidad, que sale de dividir el número de muertos por la epidemia sobre la población general. Si mueren 18,000 y eso lo dividimos para 17 millones y multiplicamos por 100, tenemos la tasa de mortalidad. Pero no es la tasa de mortalidad a la que se refirió el ministro. En realidad él estaba hablando de la tasa de letalidad, que es el número de muertes dividido para el número de contagiados. Entonces no es lo mismo el 1% de 17 millones que el 1% unos 1,000 contagiados. Ahí está el confundir de mortalidad. Estamos asustados porque estamos viendo que el número de contagiados es bajo. Pero el número de contagiados es bajo porque el número de contagiados al que se refiere el informe del Ministerio de Salud Pública es el número de contagiados a los cuales se les ha hecho examen. Pero la gran mayoría de contagiados no se les ha hecho examen. Por lo tanto, no sabemos cuál es el número de contagiados. Se dice que el número de contagiados en el país en la actualidad puede ser de alrededor de 200,000. Y es muy probable
es muy probable que sea alrededor de 200.000. Entonces, si dividimos 18.000 muertos para 200.000, no es lo mismo que dividir 18.000 muertos para 17 millones. Ahí. Gracias, estimado doctor Ricardo Hidalgo Ototenji, director de la Universidad UTE. Hoy hemos estado hablando acerca de la necesidad de que este periodo de aislamiento social se sostenga y según palabras del doctor, y si las preciso, hasta al menos la primera semana de junio. Sin embargo, de eso no hay todavía un antecedente que nos demuestre que la situación se estabilizará, mientras, claro, no se encuentre una vacuna que por hoy, aunque entiendo hay pruebas en humanos, sin embargo, estará lejos de encontrarse. El Cabildo, el municipio de Quito, a través del Consejo Metropolitano, firmaron resolución ayer solicitando que se extienda el periodo y, según el alcalde en Twitter, hace mención que hasta el 31 de marzo. Eso como una medida básica de prevención. Es decir, mi querido doctor, ante una situación política, no sé en qué función de medida técnica, de pasarse a un distanciamiento social este 4 de mayo, la única alternativa que tendrían los ecuatorianos es seguir voluntariamente sosteniendo el aislamiento social, claro, con el riesgo de que si se sale por temas laborales o por compra de insumos o abastecimiento de insumos, estará en un gran riesgo. Bueno, hay otro tema que no se ha comentado y es que las empresas, para obligar a que sus trabajadores vuelvan a sus sitios de trabajo, tendrán que asegurar de que la gente cumpla con los mínimos requisitos de bioseguridad en cuanto a mascarillas, en cuanto a la distancia que se debe dotar y empleado, y tener protocolos y dar el equipamiento, y serán responsables de lo que ocurra. En este momento tenemos que ser claros, hay mucha presión de las cámaras y de las empresas para volver al trabajo, pero la vida es mucho más importante que el dinero, y el mensaje como médico que les debo dar a la comunidad es absolutamente claro. No podemos disminuir por ningún motivo los cuidados que se han venido implementando. Todo lo que se ha hecho en estas 8 semanas puede irse al garete si es que no continuamos cuidándonos. Y ventajosamente, estoy casi seguro de que los municipios a los cuales se les ha pasado ahora la pelotita mantendrán mucha más cautela que el gobierno nacional sobre el tema de salir del aislamiento y empezar el distanciamiento. Estoy seguro de que ese semáforo que se han comentado las autoridades no va a funcionar si primero no incrementamos el número de pruebas a la población. Hay que llegar a diagnosticar cada caso que se presente en cada barrio. Cuando tengamos claridad absoluta de quiénes son los contagiados sintomáticos o asintomáticos, tendremos la posibilidad, mediante cercos epidemiológicos y mediante un aislamiento selectivo, de seguir evitando los contagios, disminuyendo la necesidad, por lo tanto, de asistencia hospitalaria y disminuyendo el riesgo de muerte de la población. Finalmente, mi querido doctor, gracias por este espacio compartido de diálogo abierto en comunidad informada de Cero Latitud. Finalmente, dentro de esas recomendaciones, la distancia social es vital. El municipio ha empezado una campaña de pintar circunferencias amarillas. Se ha llamado la atención de que 1,5 metros, al menos 2 metros es lo recomendable. Además de, claro, el tema de la utilización de guantes, de mascarillas, de preferencia, si se pudiera, la N95, de gafas y de gorras, y que cuando se llegue a la casa todo debe ser retirado y puesto en una funda, y además los zapatos deben pasar por cloro. Todas estas medidas, de alguna forma, sí funcionan, evitan el contagio. Sí, por supuesto que sí. Todas las medidas que se hagan o que se tomen siempre serán insuficientes, pero una vez que volvamos a las actividades laborales, tomar en cuenta que ya la vida que tendremos no será la misma, al menos durante mucho tiempo. Ya no habrán eventos masivos, los aforos en los restaurantes serán de la mitad, los estudiantes que vengan a clases, ya no tendremos las clases con un número
importante de estudiantes, tendremos que tener grupos pequeños con docentes, habrá que tomar las medidas del caso para que vayan a la biblioteca, para que asistan a los talleres, a los laboratorios. Es decir, tenemos que cambiar de régimen y de hábitos de vida. Gracias, estimado doctor. Parecería, he repetido varias veces, tal vez de una forma a veces particular, de que estamos viviendo un mundo apocalíptico, no sé si decir post-apocalíptico en este momento, no es un motivo de broma. Sin embargo, la situación en que vivimos, y usted ha mencionado, no será lo mismo. De ninguna forma volverá a ser el mundo que conocíamos antes, empezando porque se han generado nuevos espacios de vida, nuevas formas de convivencia, incluso estas alternativas virtuales se han hecho más que obligatorias y necesarias, y los negocios, hasta más pequeños, como una tienda, un abarrote o un restaurante, tendrán y han estado utilizando los medios de entrega de libre, y esto dentro de algunas otras normalidades a las que podríamos llamar normalidad. Gracias, mi estimado doctor. Valiosísimo el espacio compartido. Tal vez creo que podemos ahondar en muchos temas más, pero le queremos agradecer por este espacio. No sé si hay que adicionar algo que sea importante para la comunidad. Bueno, agradecerles por esta oportunidad. Con mucho gusto, cuando ustedes lo decidan, podremos seguir conversando sobre este tema que es, desde el punto de vista médico, muy interesante, y desde el punto de vista social, preocupante. Ojalá lo que hemos vivido, y no como país, sino como planeta, nos dé una gran lección, sobre todo para permitirnos echar una mirada a lo que nos hemos olvidado, que es la solidaridad. Se ha hablado mucho de la indisciplina social en estos tiempos, pero en realidad hay poblaciones vulnerables, hay gente que no tiene para vivir y solventar sus necesidades más primarias en el día a día de la vida, y no tiene para llevar el pan a su familia. Se impone la solidaridad, se impone una mirada hacia este grupo de población de riesgo, se impone la necesidad del Estado para que defienda a los más pobres, y por supuesto es una oportunidad para que nosotros, tanto como ciudadanos, con responsabilidades, como profesionales y también como personas, seamos cada vez mejores. Muchísimas gracias por esta oportunidad, y cuando ustedes lo requieran podremos seguir conversando sobre estos temas. Muy amable, mi estimado doctor. No lo dude, vamos a pedirle más espacios justamente para que la comunidad esté preparada, y independientemente de las decisiones políticas. Yo sí creo que definitivamente esta pandemia del COVID-19 o coronavirus o SARS-2, que es su nombre real, nos ha determinado tres ejes fundamentales. Uno, saber las fortalezas de los sistemas sanitarios a nivel mundial, y todos han colapsado. Dos, que el tema de la coyuntura política y sobre todo las autoridades ha sido fundamental para determinar el buen manejo o no de la crisis. Y tres, que ante las situaciones adversas de la crisis sanitaria y de la crisis política, la única forma que tiene el ser humano es de crear un vínculo de solidaridad en el que cada uno cuide su propia vida, pero también se cuide al otro en un amor al prójimo un poco, con una visión un poco diferente a la que conocíamos. Gracias, mi querido doctor. Muchas gracias a ustedes. Un gusto.